Hola, ¿qué tal? Buenas noches a todos. Bueno, el día de hoy nos toca nuestra sesión mensual del Colegio de Radiología e Imagen del Estado de Guanajuato, con el honor de recibir desde Los Ángeles, California, al doctor Benjamín Conde Castro, el gran amigo del colegio y quien pues con su largo currículum no necesita más presentación y todavía aparte de eso todavía lo está alargando un poco más haciendo una estancia postdoctoral allá en Estados Unidos. Le agradecemos mucho su presencia, doctor, y pues sin más por el momento podemos comenzar. Ricardo, muchísimas gracias. Gracias obviamente a toda la mesa directiva. Es ya algunas veces que también he participado, me han dado la oportunidad de estar con todos ustedes y la idea de estar en estos aproximadamente 45 minutos es de poder integrar ciertas características, ideas y pensamientos que les atribuyan y les proporcionen una mayor posibilidad y herramientas de poder interpretar de mejor forma y que también tengan reflexiones y cierta cantidad de búsqueda de información con respecto al cáncer de vesícula biliar. Entonces, comencemos, permítanme. Bueno, vamos a iniciar con este caso. Esta es una paciente de 65 años que acude por dolor abdominal crónico, con datos que tenía sugestivos de colecistitis crónica. Se le realiza este ultrasonido que normalmente nos puede pasar a veces cuando estamos cansados en una guardia, a veces cuando el paciente llega de forma incidental, o en este caso que el paciente tiene dolor abdominal, que todavía hasta ese momento se desconoce si ese dolor abdominal está asociado o es causa-efecto con relación con lo que estamos observando con ultrasonido. Es decir, a veces, como sabemos, el ultrasonido vemos ciertos signos que son incidentales y que nos proporcionan a veces un sesgo o en ocasiones un mejor razonamiento para poder hacer un algoritmo diagnóstico. Como podemos ver en estas imágenes, que por fines didácticos solamente coloqué dos, pero que como sabemos en ultrasonido, pues podemos mover al paciente para verificar ciertas cosas, pero vemos claramente que en esta imagen encontramos una imagen heterogénea, irregular, que aparentemente está adosada a la pared. El paciente se desplazó, lo movimos, obviamente realizamos el movimiento con el que pudimos con el ultrasonido, sabiendo obviamente que el paciente tiene un poco de dolor y que su dolor era ya crónico, por lo tanto tenía más de 5 días con esto y todavía no teníamos pruebas de laboratorio. Entonces, a partir de estas imágenes comienzan ciertas reflexiones que nos suceden como radiólogos y que en la mayoría de los casos, dependiendo de los comentarios y las conclusiones y las recomendaciones que demos, es lo que continúa con este tipo de pacientes. Entonces, ¿qué preguntas podemos atender con respecto a esta conferencia? ¿Qué debemos de saber para poder interpretar mejor nuestras imágenes? Y algo muy importante, como siempre, es cómo podríamos mejorar nuestra eficacia diagnóstica. Como medio y estrategia de reflexión y de introspección como humanos, siempre debemos de considerar si estamos haciendo bien lo que estamos haciendo y por qué lo consideramos que lo estamos haciendo bien, pero algo más allá de eso, una vez llegando a una conclusión de esa primera pregunta, tendríamos que reflexionar sobre cómo podemos mejorar esa calidad que estamos proporcionando con respecto a la interpretación. Y aquí entra una gran cantidad de aspectos que intervienen y entre ellos es pues, la enseñanza, el aprendizaje, la bioética, pero también ciertas estrategias educativas y entre ellas algunas reflexiones que vamos a ver. El objetivo es identificar ciertas bases para poder mejorar las interpretaciones radiológicas y en especial el cáncer vesicular, que como sabemos va a funcionar e integrarnos para un equipo multidisciplinario, que en la mayoría de los casos a veces llega únicamente con un gastroenterólogo o cirujano general y en el mejor de los casos llega obviamente con un oncólogo clínico antes incluso de que se opere. Y vamos a ver ciertos artículos que van a tener que ver con respecto a esta última actividad. Como ya me presentó el doctor Rafael, soy Benjamín Conde Castro, estoy a sus órdenes, soy médico especialista en radiología, he hecho algunos posgrados relacionados con enseñanza, investigación de administración hospitalaria y actualmente pues estoy haciendo investigación relacionada específicamente con inteligencia artificial en imagenología.
Actualmente soy el jefe del Departamento de Investigación e Imagenología y realizamos distintos proyectos que entre ellos también relacionan la calidad, dosimetrías, cáncer también, pero entre todas estas también inteligencias artificiales. Estas son algunas de las sociedades que pertenezco y lo importante cuando observamos este tipo de presentaciones es determinar que existen ciertas sociedades que como radiólogos nos pueden ayudar no solamente a comprometernos mejor dentro de un gremio, sino también disfrutar de muchos beneficios, independientemente obviamente de conocer más personas, tener sociabilidad, también incluye obviamente el beneficio que nosotros buscamos, que es el académico y de investigación. Entonces, como pueden ver en esta diapositiva, tenemos algunas que seguramente ustedes probablemente no conozcan, pero se las paso rápidamente como recomendación. Una de ellas es esta sociedad, es la única sociedad internacional relacionada únicamente con oncología. Entonces, ahí pueden encontrar artículos, webinars, y obviamente se pueden hacer socios de ella. No le estoy haciendo promoción, pero sí que sepan que existen ciertas sociedades relacionadas, por ejemplo, en este caso con cáncer. Como sabemos, pues existen sociedades locales, que en este caso corresponde al CRIEG, que es una sociedad ya muy grande, con mucha fuerza y que obviamente está dentro de los estados más importantes de toda la República. Y de ahí también tenemos el colegio y la federación, que es la que une el resto de todas las sociedades del país. Y dentro de las sociedades que nos pueden ayudar el poder seguir aprendiendo, pues está la RCNA y otras sociedades que incluso incluye la española. Pero independientemente de que hay sociedades de radiología, también como radiólogos, como médicos con posgrado, especialistas, tenemos y podemos unirnos a distintas sociedades que incluye obviamente sociedades como la Academia Nacional de Educación Médica, que ayuda, promueve y fortalece y enlaza con ciertas actividades que entre ellas son proyectos que tienen que ver no solamente con investigación, sino también con enseñanza. Entonces, pasemos a ver el contenido. Vamos a revisar la primera estrategia y herramienta que es muy útil, que es saber el TNM de cáncer de vesícula. Casi todas estas conferencias que me solicitan o que yo promuevo que tienen que ver con oncología, generalmente menciono que una de las herramientas y estrategias más importantes para comprender lo que se debe y puede interpretar para poder llevar una estandarización de nuestras interpretaciones, pues es el TNM. Ya no tenemos que buscar el hilo negro, nos vamos directamente al TNM y no es que nosotros vayamos a dar el TNM. En la mayoría de los casos, incluso después de quirúrgicos, cuando sale el TNM, ni siquiera el cirujano, sale después incluso del histopatológico de inmunohistoquímica. Aquí lo importante es entender que el TNM es una herramienta que nos fortalece y nos da una directriz de lo que debemos interpretar y la importancia de por qué debemos interpretarlo. También hablaremos sobre la utilidad de la imagenología, especialmente en cáncer de vesícula biliar, cómo referenciamos otros métodos diagnósticos y por lo tanto saber la utilidad nos ayuda a que independientemente de que nosotros interpretemos ciertas modalidades, saber referenciar significa saber la utilidad. Es decir, probablemente yo no interprete resonancia o PET-CT, pero sí debemos de saber para qué funcionan esos métodos, cuál es su utilidad diagnóstica y estadística y por lo tanto comprender cómo podemos referenciar esos pacientes a qué métodos diagnósticos y claves, algunas claves que vamos a hablar para recordar. El TNM de cáncer vesicular viene por lo menos en un capítulo completo que es cáncer de vesícula biliar. Hay otro que tiene que ver sobre vías biliares y hay otro que tiene que ver sobre, vías biliares tiene que ver sobre colangiocarcinoma, que ya los va dividiendo en central y periféricos. Y entonces algo que se debe de comprender es que existe un TNM específico de cáncer de la vesícula biliar. Un error frecuente es no darse cuenta que es el mismo, es un capítulo distinto el de las vías biliares versus el de vesícula biliar. Entonces hay que tener mucha atención. Y sinceramente, el de la vesícula biliar es un poco más sencillo que el de vías biliares e incluye una dificultad distinta. Ya lo veremos. Aquí les traduje, les resumé y sinteticé varias de las páginas que vienen en listado y explicados en varias hojas, que es el tratado, que aparte del tratado está también la síntesis, que es el manual. Para fines prácticos, esto es lo que nosotros debemos de saber como radiólogos. Hay otros conceptos y definiciones que, como sabemos, el libro no está hecho para radiólogos, está hecho para todo el equipo multidisciplinario y no está hecho para radiólogos que se dediquen únicamente a oncología. De hecho, está hecho para radiólogos en general. Entonces, podemos ver como la mayoría de los TNMs que tiene un TX, igual seguramente como han visto otros TNMs que no es posible evaluar, el T0 sin evidencia de cáncer y el TIS que es carcinoma in situ, que algunas veces después de que resecan o hacen colicistectomía
por distintas circunstancias, acaba saliendo que tenía carcinoma in situ, que está nada más asociado, es muy raro y estadísticamente muy complejo, y una de las causas de por qué en algunas ocasiones se manda la vesícula biliar al histopatológico, aun cuando el paciente llegó por litos. El T1 invade la lámina propia muscular, el T2 ya invade el tejido conectivo perimuscular. Y en cuanto vean T3 y T4, ya entonces ven una diferencia importante. Como pueden darse cuenta, como radiólogos nosotros empezamos a ver esas diferencias por ultrasonido, resonancia y tomografía a partir de T2. Y algo crucial es poder diferenciar cuál es el T3 y T4, porque en la manera en cómo describamos y concluyamos, es la manera en cómo el oncólogo clínico quirúrgico van a dar tratamiento o van a operar, y depende cómo van a operar y cómo va a ser esa cirugía. Por lo tanto, nuestra interpretación es muy útil, necesaria e imprescindible. El T3 es afectación de cualquiera de estas circunstancias. Perforación de la serosa, entonces puede llegar a una vesícula biliar perforada incluso por ese aspecto. Invasión hepática directa, es decir, está el tumor, a pesar de que, por ejemplo, sabemos que hay variantes anatómicas, si está contactando y aparte de todo está infiltrando, y hay datos de esa infiltración al hígado de forma directa, está invadiendo el hígado. Vean muy bien el adjetivo calificativo que se llama directo, porque el indirecto significaría implantes que están en la cápsula hepática y es una cosa distinta. Y invasión de un órgano o estructura extrahepática. ¿Cuál puede ser? Cualquiera de todos los que se ven entre paréntesis. Significa que si nosotros vemos la invasión de cualquiera de estos órganos, ya sea por ultrasonido, tomografía, resonancia o PET-CT, entonces este 3 ya directo, independientemente de que no tenga las dos primeras. Y el T4, es decir, puede tener invasión a una estructura extrahepática sin tener invasión al hígado o sin tener perforación de la serosa. Puede ser cualquiera de estas o todas juntas o dos opciones. Pero algo muy importante es que la invasión de un órgano o estructura extrahepática ya es T3. En cambio, T4 es afectación a la vena porta, a una arteria hepática o a un órgano o estructura extrahepática. Entonces vean la diferencia. Entre T3 y T4, generalmente en todos los TNMs, el T4 es que ya es irresecable, o si es reciclable, significa que forzosamente tiene que entrar a operar un oncólogo quirúrgico o un gastroenterólogo que se dedica a cirugía oncológica, a diferencia del T3, que todavía puede entrar a operar más fácilmente un cirujano general. Es algo muy importante reconocerlo en nuestro sistema de salud de México. Si estuviera en un hospital privado, pues con mayor obviedad, pues nosotros esperaríamos a que ese paciente de forma agendada fuera operado por un equipo multidisciplinario de cáncer y con mayor obviedad si fuera un T4. Ahora, ¿qué nos sirve también a nosotros buscar estas estructuras? Entonces, si está invadido la vena porta, una arteria hepática, entonces comprenderíamos que por eso el protocolo debe llevar contraste en la tomografía y llevar al menos una bifásica, ya sea que podamos ver bien la arteria y la vena porta, y aquí no importan tanto las suprahepáticas. Entonces, lo ideal sería que cualquier ocasión en que nosotros estuviéramos sospechando que el paciente tiene afectación tumoral por vesícula biliar o colangiocarcinoma, que a veces es muy difícil de diferenciarlo, pero que queremos diferenciar también estas estructuras, pues generalmente vamos a pedir por lo menos una tomografía bifásica y en el mejor de los casos, y está indicado de acuerdo al ACR, una tomografía trifásica. Y aquí pueden ver por qué, porque nos va a permitir diferenciar si está o no invadido estas estructuras, que es la diferencia entre T3 y T4. Dicho de otra manera, si yo tuviera una tomografía que no tiene contraste, difícilmente voy a poder diferenciar el T4. Entonces, en mi interpretación, tendría que describir que mi tomografía no se le colocó contraste por distintas circunstancias, puede ser alergia, porque el paciente tiene ya afectación renal, distintas circunstancias, y mencionar que por lo tanto no se pueden diferenciar con adecuada valor estas estructuras relacionadas a T4. Ahora, vean aquí algo muy importante que les voy a hablar también al final, que tiene que ver incluso con inteligencia artificial. El N0 es que no haya ganglios metastásicos. El N1 es que existan ganglios regionales del 1 al 3, que significa biliar común, arteria hepática y vena porta. Entonces, si nosotros vemos máximo no más de 3 ganglios en cualquiera de estos niveles ganglionares, corresponde al N1. Si nosotros en estos mismos niveles ganglionares vemos más de 3,
entonces ya es un N2. Entonces, ese parece no dificultar, pero entonces aquí entra, recuerden, en los TNMs y en especial en este, aquí el número sí importa, más de 3, menos de 3, y los lugares. Entonces, si nosotros vemos biliar común, arteria hepática y vena porta, es N. Cualquier otro que esté por fuera de esos ganglios locorregionales ya corresponde a M1. Entonces, por lo tanto, es muy importante recordar el número y cuáles son los locorregionales. Los locorregionales, en este caso, corresponden al N1. Entonces, si nosotros viéramos, por ejemplo, un ganglio a nivel biliar común, otro en arteria hepática y otro en vena porta, que para fines muy didácticos así se dice, pero en realidad todos sabemos que por tomografía, ultrasonido, quizás por resonancia es un poco más fácil diferenciar, pero la mayoría de las veces vemos conglomerados ganglionares y múltiples ganglios en estos tres sitios. Y no podemos Esperas. diferenciar qué sitio es de los tres. En cuanto al M0 es que no tenga metástasis. Y M1 es que tenga metástasis, pero también entonces recuerde que incluye ganglios no regionales. Estos son los regionales. ¿Y cuáles son los que siguen después de esos? Dependiendo de la literatura, si ustedes leen patología, radiología o oncología, es el nombre que se les da a los ganglios que continúan. Pueden ser los yuxtarregionales, los no locorregionales o, en este caso, para fines muy prácticos, los que corresponden al M1. Y M1 es ganglios no regionales, que son el periduodenal, peripancreático, tronco celíaco y mesentérica superior. Entonces, vamos a poner estas 4 flechas. Estas 4 flechas son los errores más frecuentes que se ha demostrado que nosotros como radiólogos tenemos mal interpretar. Uno, que la invasión hepática directa es T3. No diferenciarlo entre el T4, que ya es un órgano extrahepático. Entonces, si tenemos un implante peritoneal, ya es un órgano extrahepático y por lo tanto ya es T4. A veces el implante pensamos que como está contactando el órgano, corresponde invasión hepática, pero recuerden, invasión hepática directa es T3. Si ya es un implante peritoneal y contacta el hígado o la cápsula hepática, entonces ya es un T4. Y el otro error que les mencionaba es los ganglios. Entonces, si nosotros vemos ganglios a nivel periduodenal, peripancreático, tronco celíaco y mesentérico superior altamente sospechosos de malignidad, debemos de darlo como posiblemente M1 y eso cambia por completo el TNM y la estadificación. Y solamente ver esto, entonces, ¿qué variables afectan la interpretación del T2, T3 y T4? Entonces, ya vimos todas las estructuras, cómo va de la mucosa a la subserosa, y recordar únicamente que la vesícula biliar sí tiene una serosa, pero esa serosa fácilmente se perfora a través de un tumor o inclusive a través de una infección. Y solamente recordar que el T3, a diferencia del T4 de los ganglios, ¿en dónde están? Entonces, es muy importante recordar los niveles. Y vean esto, entonces el N, que se refiere a los ganglios, son los ganglios regionales del 1 al 3, que corresponden a estos niveles que están aquí. Entonces, los que aquí se ven en este diagrama corresponden al N1, que como pueden ver, se refiere el nombre del ganglio de forma universal, corresponde al contacto del marcador anatómico que tenemos visible. Aquí el problema es que la mayoría de los marcadores anatómicos son vasculares y necesitamos obviamente fases. Entonces, si no tenemos fases, pues quizás lo único que alcancemos a ver sea el biliar común y sean estos ganglios. Pero ya si ya tenemos fase arterial, podemos ver los de la arteria hepática y podemos ver los de la vena porta, que a veces, como decimos, para fines realmente reales de la vida real, todos estos ganglios que estén aquí, pues a veces los decimos que están adyacentes o a nivel de la arteria hepática o vena porta o biliar común. Podemos mencionarlos así. Múltiples ganglios, un conglomerado ganglionar que se encuentra a nivel de la vena porta. Decir que son adyacentes a la vena porta es referirle al oncólogo y al patólogo que de acuerdo a nuestra interpretación es un N1. Y así nosotros entonces buscamos estos ganglios que a veces los encontramos que son a nivel del tronco celíaco o de la mesentérica superior o inferior y vemos que son sospechosos o altamente sospechosos de malignidad, entonces ya el cirujano y el oncólogo y el patólogo deben de estar sospechando que es un N2. Y entonces pasemos ahora a las metástasis. Las metástasis es muy fácil. M0 es que no tenga metástasis y M1 es que tenga metástasis. ¿Cuáles son los más frecuentes por mucho? Los ganglios primero. Entonces cualquiera de estos ganglios
que veamos ya es M1. Pero ¿qué otros órganos metastasiza la vesícula biliar? Como podemos ver, el más frecuente después de los ganglios es el peritoneo. Y más si ese paciente ya se operó y no se encontró o no se mandó histopatología y posteriormente vemos implantes. El segundo es el hígado de forma intrahepática, ya sea por forma adyacente, y el resto, pues si se dan cuenta, son muy raros. ¿Como cuál? Suprarrenal, hueso, pulmón, mediastino, como pueden darse, pues es menos del 10%. Eso obviamente deja la necesidad de no tener que extender los protocolos de tomografía y resonancia tan lejos de allá, más allá del hígado, pero sí comprender que el peritoneo, al ser el más frecuente, siempre debemos estar sospechando, buscando que exista o no implantes peritoneales en el momento del diagnóstico o posterior de que se le hace la cirugía. Ahora pasemos a la utilidad de la imagenología. El primero sería detectar y caracterizar. Entonces, para eso, los patrones radiológicos es muy importante saber como radiólogos que corresponden a los histopatológicos. Y ahí les va un tip bien bonito que es, también corresponden al léxico que utilizan los endoscopistas. Entonces, gastroenterólogos endoscopistas, cirujanos, patólogos y también radiólogos podemos utilizar este vocabulario en común. ¿Qué vocabulario? El primero, que es tumor que reemplaza la vesícula biliar, que es un tumor como este. A veces vemos un tumor que ya se excedió más allá de las paredes, ya no alcanzamos a ver dónde está la vesícula biliar, y si no ponemos mucha atención, hasta empezamos a pensar que es un quiste sólido. Entonces hay que tener mucho cuidado. Obviamente, donde más nos podríamos equivocar es en aquellos pacientes que tengan variantes anatómicas de la vesícula biliar, que no son tan raras. Se supone que, según la literatura, hasta el 20% de los casos de los pacientes que han realizándose tomografías en distintas sedes tienden o pueden tener variantes anatómicas, ¿como cuál? Como una vesícula biliar extrahepática, una vesícula biliar que está dentro del hígado, y eso puede traer distintas relaciones al momento en que vemos este tipo de tumor. Y algo muy importante, del 40 al 65% de todos los cánceres de vesícula biliar es de esta forma. Entonces no hay pierde. Cuando veamos esto, lo primero que uno debe de pensar es cáncer de vesícula biliar o cáncer. Y de hecho, uno de los diagnósticos diferenciales, que a veces no se puede diferenciar por imagenología, es descartar que no sea de la vía biliar. Y engrosamiento de la pared, que puede ser irregular o focal en el 20 al 30% de los casos. Entonces vemos un engrosamiento que puede ser de la pared de forma irregular. Cualquiera de estos engrosamientos quizás es donde el error más frecuentemente sucede para el radiólogo, porque es como el indeterminado, es como el que está entre el que es muy feo porque ya es un tumor grandísimo o el que está todavía muy pequeñito y el diagnóstico diferencial puede ser un pólipo. Por lo tanto, les dejé un artículo al final para poder darles el tip más importante acerca de cómo interpretar el engrosamiento de la pared. Y el último es la forma nodular, o dicho en las bibliografías como pólipo intraluminal o intramural. Cualquiera de esos, así vienen distintos, dependiendo en qué tipo de literatura se lea, y este es el que menos frecuentemente está relacionado a los patrones de cáncer de vesícula biliar. Entonces, este es el más frecuente, es quizás el que menos errores tiene. Este es el que le sigue de frecuencia, pero tiene muchas variedades y es el que más frecuentemente se nos pasa, tanto falsos positivos como falsos negativos, y el pólipo intraluminal, que a veces es indiferenciado de otras patologías. ¿Y qué podemos ver por ultrasonido? ¿Qué tenemos de herramientas en nuestras manos para no equivocarnos, al menos no tanto? Diferenciar engrosamiento mural por cáncer versus inflamatorio. Entonces, la sensibilidad es del 85% y la eficacia diagnóstica es del 80%. Entonces, como pueden ver, con el simple hecho de ver engrosamiento mural, podemos empezar a distinguir si tiene o no este tipo de tumoración. El segundo es encontrar o no sombra acústica relacionado a calcificaciones, tumores, litiasis y vesícula en porcelana. Si nosotros vemos un engrosamiento mural más aparte esta sombra acústica posterior, también debemos estar sospechando que sea un tumor. Y el tercero, diferenciar cáncer de pólipo. Aquí hay varios artículos. No hay un metaanálisis como tal, pero hay suficientes revisiones sistemáticas para que hayan demostrado que la velocidad picosistólica de 20 a 30 centímetros por segundo incrementa la sensibilidad hasta el 96% de poder diferenciar de un cáncer versus no.
Aquí la verdad es que yo cuando leo estos tipos de artículos, yo me acuerdo el tiempo que me acuerdo con el ultrasonido, el tiempo que uno tarda manteniendo la mano en una arteria tan pequeña que esté irrigando el tumor o el engrosamiento nodular en la pared y tratando de sacar, obviamente, este patrón. Todos sabemos la dificultad que entraña, más si el paciente aparte viene por dolor, más si aparte el paciente tiene estas calcificaciones y si aparte es irregular, pues se vuelve muy complejo, pero recordar y saber que el valor de la velocidad picosistólica incrementa la especificidad y sensibilidad específicamente para poder hacer un mejor diagnóstico. Y referenciar otro método diagnóstico. ¿Cómo lo referenciamos? Por ejemplo, tomografía nos va a ayudar a diferenciar bordes tumorales. Y eso es lo que más se ha tratado de investigar, qué tanto es de apoyo. Y más cuando hay calcificaciones, pues incrementa aún más por tomografía. Entonces, cuando tengamos duda y no veamos o diferenciemos los bordes del tumor o del engrosamiento nodular o de la imagen heterogénea o engrosamiento de la pared de la vesícula biliar, ese paciente se puede ayudar de tener una tomografía. Y en la tomografía vamos a poder diferenciar los bordes, es decir, no solamente va a servir para caracterizar cómo está la vesícula biliar, sino también nos va a apoyar para poder diferenciar si es benigno o maligno y saber en dónde está contenido y saber si ya infiltró los tejidos que están adyacentes y poder dar el T3 y el T4 en la mayoría de las veces. Y en cuanto a verificar el realce con el contraste, el 80% de los tumores por tomografía en la fase arterial de cáncer de vesícula biliar tiene realce al contraste, es decir, son tumores hipervasculares porque se comportan con un realce al contraste desde la fase arterial y lavan rápidamente. Aquí entra un problema que a mi consideración, habiendo estado 10 años en un hospital de oncología, el problema principal es diferenciar algo como esto que estamos viendo en la imagen, que es un tumor que se encuentra en el lugar de la vesícula biliar, como ya vimos es el patrón número 1, versus cáncer de las vías biliares. Y ahí entra otro problema, que los dos se comportan de maneras muy semejantes en donde hacen metástasis, en donde hacen las adenopatías, el comportamiento de infiltración alrededor y entra otro problema, que realzan de formas muy frecuentemente iguales, es decir, tienden a realzar desde la fase arterial. Ahora pasemos a resonancia. Generalmente llegamos hasta resonancia por varias circunstancias. Uno, porque quizás no se le pudo colocar contraste por tomografía. Dos, que tengamos dudas y esas dudas ya sea por nuestro perfil de radiólogos generales y requiramos a alguien que sí vea resonancia o porque no tenemos expertise en oncología o porque tuvo movimiento el paciente o porque las fases contrastadas no quedaron de la mejor manera posible, son indicaciones reales y subjetivas también quizá de mandar al paciente a resonancia magnética y saber que la sensibilidad en muchos artículos ha demostrado hasta del 100%, es decir, si está, la van a encontrar. El problema es la especificidad, que es 70%, bastante baja. ¿Por qué? Porque la especificidad se referiría a que no todas las lesiones que vemos necesariamente tienen que ser cáncer. Y no todo el cáncer que vemos en hígado forzosamente va a ser de la vesícula biliar. Como ya sabemos, es más frecuente el de las vías biliares y, perdón, y muchísimo más frecuente el hepatocarcinoma, que también tiene comportamientos semejantes en cuanto al realce el contraste, en cómo se van a través de las vías biliares en algunas ocasiones, cómo infiltran los tejidos adyacentes. Entonces, recordar que la resonancia es muy sensible, pero poco específica. Aquí algo entra para poder solucionar este paradigma. Cuando se hicieron estas revisiones para poder sacar en los metaanálisis esta sensibilidad de especificidad, eran en resonancias con secuencias mínimas. Obviamente, si nosotros ya tenemos la tomografía, tenemos dudas y queremos seguir caracterizando, no tuvimos contraste ni las fases que requeríamos o necesitábamos y queremos mandar a resonancia, lo más posible es que nuestra especificidad esté aumentada. ¿Por qué? Porque ya está de alguna manera filtrado ese paciente para que sea posiblemente oncológico. Y si aparte de todo, solamente queremos discernir cuál oncológico es, vías biliares, hepatocarcinoma versus vesícula biliar, la especificidad puede incrementar hasta el 95%. Entonces, nuevamente, si nosotros queremos incrementar la sensibilidad y también la especificidad en resonancia, debemos de mencionar todo lo que podamos
cuando mandamos el paciente a resonancia o que el que interpreta resonancia tenga expertise en oncología de abdomen, que como ustedes saben es muy complejo aquí en México y en muchas partes también del mundo. Y algo muy importante, se demostró que esta especificidad se iba incrementando conforme el incremento de la lesión. Es decir, para lesiones mayores de 8 milímetros, tumores mayores de 8 milímetros, la especificidad es del 70%. Pero si baja 7, 6 o 5 milímetros, la especificidad puede bajar hasta 50%. Dicho de otra manera, cuando la lesión sea mayor de 8 milímetros, la especificidad alcanza más allá del 70%. A mayor tamaño tumoral, incrementa la especificidad, al menos en resonancia. Y solamente recordar que ya hay muchos artículos a través del ADC. En cuanto a la difusión de valor de corte del ADC, se estima que puede ser B de 1000 y eso da una ADC de 0.94 con una sensibilidad del 80 y especificidad del 100. Entonces vean cómo se juegan con las secuencias. Si nosotros ya sabemos que es algo oncológico o lo estamos sospechando o queremos diferenciar qué oncológico es, pues entonces nos sirve también mandar secuencias ADC, porque eso nos va a incrementar la especificidad junto con las secuencias que ya tenemos normalmente para el hígado. Entonces, esto nos va a apoyar a diferenciar específicamente lo oncológico. Parafraseo. Si nosotros agregamos la secuencia ADC a nuestras resonancias de abdomen, nos va a apoyar hasta un 100% de especificidad para diferenciar lo maligno de lo benigno. Dicho de otra manera, mientras más secuencias específicas utilicemos oncológicos y en este caso ADC para el cáncer, en especialmente del hígado y en este caso también de vesícula biliar, nos apoya a diferenciar la malignidad. Y finalmente el PET-CT, ¿para qué es útil? Es útil para metástasis indeterminadas. Cuando sospechamos de una imagen que esté en el hígado y de forma periférica este tumor, pues probablemente por resonancia se pueda diferenciar. Si aún así nos queda duda y eso cambia la posibilidad de que ese paciente se opere o no se opere, y si se opera, ¿cómo lo van a operar? Entonces ese paciente puede ser útil mandarlo a PET-CT para poder diferenciar si lo que estábamos viendo era metástasis o no. Aquí entra un problema, que el PET-CT es sensible y específico mayor del 80%, que aún así es un poco, cuando es adenocarcinoma. Pero si el cáncer de vesícula biliar no es adenocarcinoma, probablemente salga falso negativo. Y eso va a traer ruido nuevamente a lo mismo, a quedarnos con la idea que probablemente el PET-CT no da todos los falsos positivos ni los falsos negativos. Entonces, puede ser útil para diferenciar entre distintas neoplasias, pero en especial recordar que en gastrointestinal es útil el PET-CT para adenocarcinoma. Ejemplo, si es un tumor neuroendocrino que si de por sí ya tuvo mala suerte estadísticamente al tener cáncer de vesícula biliar y aparte todas de las estirpes más raras, que es neuroendocrino, no va a salir positivo en PET-CT, al menos no con el radiotrazador que más se utiliza, que es el FDG. Entonces, claves para recordar. Recuerden, somos médicos, somos especialistas y al final yo creo que todos nosotros algo que damos de beneficio a diferencia de los médicos que solamente son ultrasonografistas es la expertez que tenemos también clínica. Y la expertez clínica también se relaciona con lo oncológico. Entonces, ¿qué factores de riesgo debemos de recordar? La litiasis es un factor de riesgo para cáncer de vesícula biliar. Entonces entró un problema. Está presente en más del 50% de los casos. Entonces, podríamos sospechar que una gran cantidad de pacientes que tengan cáncer de vesícula biliar van a tener litiasis. Y entonces entra un problema, que algunos pacientes con colecistitis aguda debutan de esa manera, pero en realidad tienen cáncer. Y entra otra situación. Puedes tener cáncer que comience con dolor, que simule una colecistitis y como tienes litiasis, porque está asociado al cáncer de vesícula biliar, a veces lo das como colecistitis nada más. Entonces hay que tener mucho cuidado y presente que el factor de riesgo principal para cáncer de vesícula biliar es la litiasis crónica. ¿Cuáles otras son factores de riesgo? Infecciones de vías biliares crónicas, vesícula en porcelana, nuevamente litiasis, el tabaquismo, es más frecuente en mujeres y es más frecuente en estas décadas, 60 y 70 años. Entonces, más del 70% de todos los cánceres de vesícula biliar es en estas 2 décadas de la vida. Entonces, paciente que tenga litiasis
antecedente de tabaquismo, sea mujer y esté dentro de los 60, 70 años y acuda por imágenes como esta, entonces también no debemos de descartar que ese paciente tenga cáncer de vesícula biliar, como en estos dos casos. En este es un engrosamiento irregular que ya se había perforado y que por lo tanto tiene líquido perivesicular. Y en este caso es un tumor que, si se dan cuenta, es tan sólido que entonces se pierde con el resto de la vesícula biliar, y la medición de la vesícula biliar solamente la vemos aquí y el resto no lo vemos, cuando en realidad todo esto era la vesícula biliar y en realidad es un tumor que está dentro de la vesícula biliar. Ahora, este tipo de tablas ayudan mucho a comprender y recordar lo que debemos de saber como radiólogos, que es en parte con lo de la oncología. ¿Cuáles son las vías de diseminación tumoral? Tenemos todas estas. Por suerte, las más frecuentes solamente son las primeras dos. La directa, que es que la vesícula biliar tenga afectación hepática directa al segmento que están generalmente más cercanos, que es el 4 y el 5. La segunda y más frecuente es la linfática, que es que se vaya a través de los ganglios linfáticos y esté presente hasta en el 50% del diagnóstico inicial. Este enunciado es muy importante. ¿Cómo lo podemos traducir? Que si nosotros estamos viendo adenopatías, ganglios, en los sitios que vimos que eran estas regiones, y buscamos en dónde pueda estar el tumor y vemos un engrosamiento irregular o un tumor sólido que puede realzar en la fase arterial dentro de la vesícula biliar, o la sustituye o pierde interfase con la pared, entonces ya tenemos nuestro diagnóstico. Es un cáncer de vesícula biliar que ya tiene adenopatías en los niveles locorregionales. Si aparte de todo ya tenemos en el tronco celíaco, entonces ya es M1, ya tiene metástasis. Es tan malo tener una adenopatía en el tronco celíaco por cáncer de vesícula biliar como tenerlo obviamente en el tórax, una metástasis pulmonar. Entonces hay que tener mucho cuidado que cuando veamos imágenes de sospecha de cáncer de vesícula biliar, buscar locorregionales y no quedarnos ahí, buscar los que le siguen, que son los que ya mencionamos de la cavidad abdominal. Y el intraductal, que es el tumor en cuello, afecta el colédoco, que en pocas palabras, el tumor se va dentro de la vía biliar, produce una obstrucción y entonces el paciente acude por una colecistitis aguda. Y no, nosotros no encontramos el hito, pero vemos un engrosamiento irregular, vemos adenopatías, entonces debemos de sospechar, especialmente cuando hay ganglios sospechosos, que sea un tumor de la vesícula biliar que esté yéndose a través de vía intraductal, que es una vía de diseminación, la tercera más frecuente. La cuarta es la hematógena, que es todas las demás, que se vaya al páncreas, que se vaya al hígado, que se vaya al cerebro, al pulmón, por vía hematógena. Sin embargo, tenemos otras dos que son más raras, pero el problema de la vesícula biliar es que nunca las recordamos, que es nerviosa. Si el paciente no se relaciona con lo que estamos viendo en imagen versus la gravedad, versus la clínica si es agudo crónico, con el dolor, debemos de sospechar que el paciente tenga datos de infiltración a los nervios. Entonces, se los voy a tratar como de ejemplificar qué puede suceder. Un paciente acude, tiene un engrosamiento irregular en la pared, probablemente no tenga obstrucción, tiene todos los datos de colecistitis, inclusive cuando comprimen le duele y le duele muchísimo. Entonces ustedes no ven obstrucción, obviamente ya se descartó quizás gastritis, pancreatitis, otros órganos que están en esas mismas situaciones que podría provocar ese dolor a la compresión. Debemos de sospechar que puede hacer infiltración nerviosa. Eso es muy importante porque es de mal pronóstico y está asociado, como les menciono, a un mayor dolor que no corresponde a la clínica. Y el peritoneal es el más frecuente después de que se hace colecistectomía. ¿Por qué? Porque hay siembras peritoneales posterior también a la infiltración serosa. Y recordar qué marcadores tumorales nos pueden ser útiles para poder saber si está relacionado con colangiocarcinoma, hepatocarcinoma, pero también cáncer de páncreas, cáncer de estómago. Como se pueden dar cuenta, estos tres no son marcadores tumorales específicos. De hecho, son muy inespecíficos. Si se dan cuenta, vean la sensibilidad y vean la especificidad. De hecho, por ejemplo, el antígeno carcinoembrionario puede alcanzar esta especificidad. Sin embargo, esta tabla hay que interpretarla de una forma muy correcta y analítica. Se refiere a la especificidad que tenga para poder diagnosticar, cuando ya tenemos nuestra sospecha clínica, cáncer de vesícula biliar y le mandamos estos marcadores tumorales. No significa
que todos los pacientes vayan, se hagan y por tener esto vaya a tener cáncer de vesícula biliar. Es decir, aquí el contexto clínico es muy importante, por lo tanto no sirven de tamizaje. Tan es así que estos marcadores pueden salir incrementados incluso hasta después de una pancreatitis, hasta después de un golpe traumático. Incluso los pacientes que tienen choques automovilísticos como y se golpean con el volante o se alcanzan a golpear con el mismo inflable que les pega en el abdomen, en el epigastrio, puede incrementar estos valores en las primeras horas. Entonces, solamente recordar que estos son los marcadores tumorales que están relacionados a un cáncer de vesícula biliar, pero en general también a cánceres gastrointestinales. Y entonces pasemos. Quizás esta tabla sirve mucho para reflexionar el por qué hacemos nuestro trabajo, el por qué es tan importante, el por qué el radiólogo es un posgrado. Entonces, vean, los estadios clínicos TNM, aquí mencionan el estadio, el T, el N y el M, y entonces vamos a poner un ejemplo. Recuerdan que vimos las primeras imágenes de la vesícula biliar del primer caso en la primera diapositiva. Y de acuerdo a eso, entonces, dependiendo si era un T, yo me podía ver que el paciente no tenía ganglios y no tenía metástasis. Entonces, al menos no es 3B, puede ser 3A o 2A. Y no tenía datos de infiltración a ningún lado. Entonces, es un T2. Por lo tanto, al menos por ultrasonido del paciente que les mostré, era un estadio 2. Y entonces, de acuerdo a eso, su supervivencia a 5 años es de que sobreviviera el 28% ese paciente. Vean cómo a pesar de que es estadio 2 y le quitaron la vesícula completa, la supervivencia es muy baja. ¿Por qué? Porque tienden a hacer siembras en el peritoneo. Es decir, estadísticamente es más factible que como radiólogos veamos los pacientes que regresan con nosotros para poder valorar las siembras peritoneales a que hagamos un diagnóstico como radiólogos de primera vez. ¿Por qué? Porque es muchísimo más frecuente la colecistitis. ¿Y por qué? Porque es muy frecuente las siembras peritoneales y que el paciente tenga baja supervivencia. Ahora vean, si el paciente llega ya con un T3 que es infiltración a los tejidos que mencionábamos, o tiene un tiene 3 ganglios positivos que es un N1, entonces aquí el paciente ya va a una laparotomía, pero también colecistectomía radical si el tumor es resecable. Es decir, aquí entra forzosamente a una laparotomía exploradora. Sin embargo, si el paciente ya es un T4, como ya vimos los órganos que tuviera afectados, o tiene ganglios, o tiene una metástasis, entonces ya es paliativo nada más. Entonces, como pueden darse cuenta, si nosotros no vemos y no interpretamos las metástasis, el paciente probablemente quede con un estadio más bajo, es decir, quede infradiagnosticado, vaya a colecistectomía radical y se muera muy rápidamente y entonces tiene que ver porque no hicimos bien nuestro trabajo, quizás nosotros. Y pasa quizás también lo contrario, el falso positivo. Nosotros decimos que tenía ganglios, lo mandamos a un 3B o 4A, se va a la parotomía o paliativo y ya no le hacen cirugía o le hacen una cirugía más cruenta con más comorbilidad. Entonces, vean la diferencia entre diagnosticar de una forma completa y no involucra en el tratamiento del paciente y lo que se le va a dar de pronóstico. Es decir, si ustedes les dijeran que siendo un 4A por ultrasonido, tomografía y resonancia, no les van a hacer biopsia y que aparte todo es muy congruente para tener cáncer de vesícula biliar y que les digan que solamente tienen un 3% de sobrevivir en 5 años, entonces obviamente no se van a operar. Esas 3, 4 semanas o 3 meses van a tener tratamiento paliativo para que al menos esos 3 meses tengan una buena vida. De lo contrario, el paciente se va directo a tratamiento y se va a morir más rápidamente incluso. Entonces, por eso la importancia de comprender estas tablas. No es de memorizar, pero sí es de comprender que de acuerdo a lo que nosotros mencionemos, es el TNM que se hace de forma integral con el patólogo y con el cirujano, obviamente, de un trabajo completo, y eso involucra poder dar dos informaciones. ¿Qué tipo de tratamiento se le puede dar? Pero también el pronóstico, que es la supervivencia. Entonces, si se dan cuenta, nosotros como radiólogos no solamente diagnosticamos, también ayudamos a dar pronósticos como es el cáncer. En la manera en que nosotros interpretemos mejor, se ve reflejado también un diagnóstico mejor en el pronóstico. Es decir, pronosticamos de mejor manera mientras mejor interpretemos. Entonces, claves para recordar.
¿Cuáles son los diagnósticos diferenciales o también lesiones que pueden mimetizar el cáncer? En este caso, recordar que el colangiocarcinoma se puede asemejar, como ya mencionamos, y más cuando es un colangiocarcinoma central. El hepatocarcinoma, y más cuando todavía no tiene metástasis, que a veces ya es muy diferenciado. O algo que también es muy, muy raro de encontrar, pero nunca se puede descartar, es una metástasis que esté dentro de la vesícula biliar. Y el más frecuente son dos, melanoma y cáncer de mama. Es decir, melanoma y cáncer de mama puede lanzar metástasis hacia adentro de la vía biliar y de la vesícula biliar. Entonces, estas son las tres cosas que deberíamos diferenciar. Por mucho, el más difícil a veces es el colangiocarcinoma y es de los casos de por qué a veces llega a resonancia, porque por resonancia podemos justificar si ese paciente puede o no beneficiarse con una cirugía y qué tipo de cirugía. En la mayoría de las veces, si el paciente no se puede descartar con la angiocarcinoma, como ustedes saben, acaba llegando a otros diagnósticos más complejos, incluso más allá de la imagen, que es endoscopías, algunas cirugías con endoscopías y biopsias y BAF. Y obviamente también para poder diferenciar a veces hepatocarcinoma, en algunas ocasiones es necesario hacer biopsias. El problema es que si no lo diferenciamos bien y hacemos una biopsia de un cáncer de vesícula biliar, vamos a dejar siembras. Entonces es muy importante comprender qué biopsiar y qué no. Dicho de otra manera, un importante ajuste de saber si biopsiamos o no un hepatocarcinoma es diferenciar muy bien que no se trate de un cáncer de vesícula biliar para no dejar siembras. ¿Y qué procesos infecciosos e inflamatorios pueden mimetizar y ser diagnósticos diferenciales? La colecistitis gangrenosa, que por mucho está relacionado a diabetes mellitus, leucemias y algunas enfermedades que pueden producir pues leucopenia de forma crónica o transitoria y que por lo tanto el paciente tenga una colecitis gangrenosa. La perforación vesicular a veces no se puede ya diferenciar de un proceso infeccioso como este versus un cáncer que esté perforado. Y la colecitis jalunto-granulomatosa, que es una entidad que por imagen es muy parecida a verlo a litiasis versus a que veamos lodo que no se desplaza. Entonces, regresemos a la primera diapositiva. Este era el cáncer que veíamos en la primera diapositiva, lo mandamos a tomografía y se veía este paciente así. Entonces, ahora sí, ¿qué sería? Vemos la tabla y buscamos y mencionamos. Solamente tenía invasión perimuscular, esto ya es histopatológico, tenía dos ganglios regionales, aquí no se ven en la imagen, pero los tenía aquí abajo, y no tenía metástasis. Esto correspondió a un estadio 3B y su tasa de supervivencia fue esto. Obviamente nosotros esto no lo ponemos en el reporte. Esto solamente queda como reflexión para entender el por qué debemos hacer bien nuestro trabajo con la mejor calidad posible. ¿Por qué? Porque si no sucede esto. Esto es un paciente que al no haberse diagnosticado cáncer de vesícula biliar, acude después con nosotros como radiólogos, en donde el paciente refiere que tuvo una cirugía hace 3, 4 meses, regresa nuevamente con su cirujano, lo palpa, lo primero que sospecha es una hernia y obviamente lo manda a tomografía de forma directa y en la tomografía, como pueden ver, ya tiene toda esta siembra tumoral en el nivel donde le hicieron la laparotomía e incluso ya también se fue más allá del hígado. Entonces, este paciente obviamente ya es irresecable. Este paciente ya no le pueden hacer nada. Incluso hay literatura que comenta la diferenciación entre dar radioterapia, entre no operar y al solamente dar quimioterapia. Pero a lo que me refiero es que este paciente difícilmente va a entrar nuevamente a cirugía con un buen pronóstico. Y ¿cómo podemos seguir aprendiendo? Como les mencionaba, esta es la página directa, la pueden escanear para llegar al ESOI, que es la Sociedad Europea de Cáncer, de Imagen Oncológica. La ACR, que es todo lo que les mencioné, lo obtuve de esto, son los criterios de idoneidad para poder saber cuándo es útil un diagnóstico y cuándo mandar a distintas modalidades. Y esta sociedad, que si ustedes trabajan en un hospital y tienen pacientes, que es la mayoría de todos nosotros como radiólogos, puede ser útil dar folletos que se pueden imprimir directamente. Ustedes se van directamente a esta página, le ponen cáncer de vesícula biliar y en la mayoría de las veces ya hay trípticos incluso traducidos al español por ellos mismos. Este es un artículo que les quería recomendar, es sobre una aproximación en forma algorítmica del diagnóstico de una lesión vista por ultrasonido.
Dicho de otra manera, es el escenario más frecuente que nos sucede. Hacemos un ultrasonido, vemos una lesión que esté yuxtamural o que no se mueve, que no se desplace, y entonces lo primero que debemos sospechar ¿es intraluminal, polipoide o es una lesión polipoidea? ¿Cómo diferenciarlo? Desplazando al paciente, tratando de mover el transductor. Si es una lesión polipoidea, ¿tiene o no Doppler? ¿Cómo se comporta? Si lo podemos medir, si encontramos base. Si está polipoidea, pues debe tener un cuello o una base más ancha en la mayoría de las veces. De ahí buscar si es un pseudotumor o tumor. Los pseudotumores tenemos todas estas identidades, que es adenomiomatosis, pólipos inflamatorios y pólipos de colesterol. Cualquiera de ellos pueden simular lesiones polipoideas que no son tumores. Por eso se les conoce como pseudotumores, porque al menos por ultrasonido como radiólogos, a veces no las podemos diferenciar y por eso entran dentro del rubro, al menos imagenológicamente, como pseudotumores. Y les voy a decir algo, algunos patólogos después de la cirugía tienen que regresar con nosotros a ver las imágenes porque incluso tienen dudas para poder diferenciar, en especial cuando se enlazan distintas enfermedades, como por ejemplo adenomiomatosis, con colecistitis crónica litiásica, con una vesícula en porcelana. Y entonces ya tiene una inflamación tan crónica que el mismo patólogo dice, híjole, es que tiene varias entidades y quiero ver tu imagen porque no me coincide con el tamaño de lo que yo estoy sospechando que es adenomiomatosis. Y entonces sirve mucho regresar con el radiólogo, ver por ultrasonido, por tomografía lo que mencionamos, ver el tamaño de la lesión y él entonces va a poder hacer una mejor correlación de todo lo que ve como patólogo. Ya dentro de los tumores benignos que son adenomas y papilomas, que volvemos a lo mismo, por imagen se parecen mucho estos de acá, y los tumores malignos que ya mencionamos que son estos tres. No les mencioné el linfoma porque es extremadamente raro, pero también hay linfoma de vesícula biliar y vías biliares. Conclusión, siempre es útil saber qué herramientas utilizar, cuáles, un reporte estandarizado de acuerdo al TNM, los criterios de idoneidad de la ACR, algunos webinars y estudios metaanálisis que nos sirven para poder comprender qué es decir y qué no decir. Y les voy a dar esta última diapositiva que es, bueno, ¿y qué hay de nuevo? O sea, a dónde vamos? Porque al final seguiremos haciendo ultrasonidos, tomografías, resonancias, quizás los que tengamos la posibilidad de mandar a PET-CT o cuando sea necesario se va a hacer PET-CT, pero ¿qué más va a haber y qué más ya hay? Este artículo es del 2022 y se refería a los modelos predictivos que están alimentados con características radiómicas, es decir, tomografías que se valoran ciertas características de la imagen de ese tumor, se le saca distintas características. Todo esto de radiómica tiene que ver con inteligencia artificial y se enlazan con las características clínicas e histopatológicas de cada uno de los pacientes. Eso se hace una regresión logística retrospectiva, bueno, son retrospectivas todas las regresiones logísticas multivariadas, porque tratan de buscar todas las variables posibles y cuál es la que influya o no influya, y en algunas ocasiones se puede demostrar que ciertas variables sí tienen una asociación o tienen una causa-efecto, que es lo que todo el mundo quisiera encontrar, pero ya con encontrar una asociación, ya es más fácil comprender cómo se comporta un tumor. Cuando es así y existe algo que se pueda asociar, entonces esos estudios de radiómica traen como consecuencia que logran una mejor sensibilidad y especificidad en la detección, en este caso, para metástasis en los ganglios linfáticos. Es decir, existen ya estudios de radiómica para poder verificar si las características del tumor, pasado por inteligencia artificial y poniendo ciertos datos clínicos como por ejemplo edad, tabaquismo, peso y algunas otras características, son suficientes para que la inteligencia artificial te diga, verifica bien tus ganglios o ya ni siquiera pongas atención en tus ganglios porque no vas a encontrar positivos. Y dicho de otra manera, si encuentran ganglios linfáticos por tomografía o resonancia, ¿qué posibilidad va a haber de que ese paciente tenga un tiempo libre de la enfermedad hasta que tenga recurrencia? Entonces, ese se le llama periodo libre de la enfermedad o periodo libre de la recurrencia tumoral. Entonces, en una forma resumida, con inteligencia artificial ya se puede saber, pasando nuestro estudio, qué posibilidad pronóstica tiene de tener que esos ganglios sean positivos y que eso, en cuánto tiempo el paciente vaya a recurrir después de la cirugía. Entonces,
Pues muchísimas gracias. Estas son algunas imágenes que en los congresos que también me han hecho el favor de invitarme para estar ahí con ustedes físicamente. Seguramente todos ustedes saben en dónde está cada uno de estos. Les doy un tip. Está dentro del ayuntamiento principal. Es un mural muy famoso, está muy bonito. Se ve muy futurista, pero en realidad ya tiene bastante antigüedad. El resto de las imágenes seguramente lo conocen. Cuando les muestro esto, obviamente, a compañeros que es que estoy ahorita, por ejemplo, en Los Ángeles, pues obviamente algunos creen que México es muy pequeño. Les muestro la gran variedad, pues, de fauna, de cultura, de gastronomía y obviamente también la oferta cultural que tiene cada ciudad, cada estado. Y a veces, pues, estas cuatro imágenes son muy poco para mencionar todo lo que tiene de oferta cultural cada una de las ciudades. Y muchas gracias por su entusiasmo para aprender juntos. Les dejo mi QR para que puedan escanearlo si les hace falta mayor información o los reportes o ciertos artículos que hemos hablado o algunas preguntas que les queden que no podamos solucionar durante este webinar. Con muchísimo gusto, yo siempre contesto los primeros 3 días. Pueden mandarme a mi correo a través de LinkedIn. Si me mandan a mi correo y mencionan su duda o sus necesidades, con muchísimo gusto también doy respuesta rápidamente. También seguimos apoyando para poder hacer protocolos de investigación de forma conjunta y con muchísimo gusto pues quedo a sus órdenes. Bueno, muchísimas gracias, doctor Benjamín. Hay una pregunta por aquí en el chat. Preguntan si hay cambio en la sensibilidad y especificidad con el uso de contraste hepatoespecífico en el cáncer de vesícula por resonancia magnética. Fíjate que justo te comento, hace todavía 2 semanas estuve buscando estudios de metaanálisis y revisiones sistemáticas en PubMed, específicamente para cáncer de vesicular y justo para encontrar el artículo que les mostré que tenía que ver sobre radiómica que salió en 2024. Hay una revisión sistemática del 2024 de este mes. Me encontré con unas características que sí es importante que lo sepamos como radiólogos que la mayoría de los estudios de sensibilidad, especificidad, tablas de ROC, precisión diagnóstica, eficacia diagnóstica, etcétera, generalmente están traspolados o sumados a los estudios multicéntricos que se hicieron de colangiocarcinoma y de vías biliares. Entonces, esto es muy importante que lo conozcamos como radiólogos. Es decir, sí existen artículos que hablen sobre la eficacia diagnóstica y la eficacia diagnóstica y el impacto que pueda tener, en este caso, de acuerdo a la pregunta, un medio de contraste distinto versus el medio de contraste que categóricamente más utilizamos. Pero está hecho para hepatocarcinoma y para colangiocarcinoma casi no. Y para vía biliares no, pero en los artículos lo van sumando. De tal manera que cuando lo suman, pues salen muchos pacientes y estadísticamente pueden sacar mejores resultados. Pero si ustedes ya se meten y alcanzan a leer la metodología, se quedan pensando, a ver, ¿lo hicieron antes o después? ¿Se excluyeron todos los pacientes que fueron cáncer de vesícula biliar posteriormente después de hacer la cirugía? ¿A todos se les hizo cirugía? ¿Todo se demostró que era cáncer de vesícula biliar? Todas esas preguntas son imprecisiones metodológicas que traen por consiguiente que en algunas ocasiones disminuya el valor estadístico por los sesgos que tenga un artículo de investigación. Entonces, sí existen artículos, especialmente para hepatocarcinoma, donde se demostró, aquí viene un problema, hay algunos que demostraron que no había diferencia y otros que demostraron que sí había diferencia, especialmente con hepatocarcinoma. Cuando eso sucede y nosotros leemos esa dicotomía, es decir, decimos, a ver, uno dice que sí y es muy significativo, y el otro dice que no y también es muy significativo. Lo que tenemos que hacer es buscar revisiones sistemáticas o metaanálisis. El metaanálisis lo que hace es juntar todas las evidencias que tenga, sean buenas, malas, en contra, mal hechas, bien hechas, las junta todas y estadísticamente saca un solo valor y te dice, de acuerdo al metaanálisis donde se juntaron todos los estudios de investigación hasta ahorita publicados, si juntamos todos los casos y toda la parte estadística, está que no hay diferencia. De hecho, me tocó participar hace algunos años en la guía de práctica clínica de hepatocarcinoma y en ese entonces se había demostrado que
no había diferencia. De hecho, era contraproducente. Después, un año después, se demostró que sí era diferente y el año pasado, en el 2023, diciembre, salió el metaanálisis con toda la evidencia sumada en donde se demostró que no había diferencia. Es decir, al menos hasta ahorita, por ejemplo, no hay diferencia. Ahora, si uno es muy objetivo, crítico y analítico y se pone a leerlo, se da cuenta que no aplica para nuestra población y no aplica para nuestras condiciones que hacemos en México. Ejemplo, generalmente para lo que aplica, pues son para hospitales que tenían muy pocos pacientes, pacientes que ya estaban demasiado desahuciados, pacientes que estaban ajustados a su enfermedad, y entonces todas esas diferencias trae consigo que vaya bajando la especificidad de sensibilidad. Nuevamente, yo siendo muy crítico y siendo radiólogo, yo les diré lo siguiente. A pesar de que algunos artículos como metaanálisis ya hayan fundamentado que no hay diferencia, la verdad es que sí depende mucho de algunas variables que nosotros sabemos. Uno, que se está haciendo bien el protocolo. Dos, que el técnico radiólogo sea experto en hacerlo. Pero también entra en la parte de nosotros. ¿Qué tanta expertez tenemos a leer resonancia? O sea, entender que la eficacia diagnóstica no depende solamente del contraste, sino que depende del contraste, pero también de quién está leyendo ese contraste, que en este caso es lo más complicado. Entonces, si ustedes ya tienen o van haciendo experiencia con un nuevo contraste, lo más posible es que para ustedes la sensibilidad de especificidad sea más alta que lo que salen en los artículos que dice que es más baja. Pero es una teoría, es una posible teoría. La otra teoría podría ser lo contraproducente, que ustedes estén pensando que están haciendo una buena experiencia y en lugar de eso estén sacando puros falsos positivos y falsos negativos. Por eso la importancia de que la experiencia que se va haciendo en un hospital, independientemente que ya se haya publicado en muchos lados, se junte esa información, se verifique con el histopatológico y se vea cuánto fue el falso positivo y falso negativo. Sabemos que en México, como en muchas partes del mundo, es muy difícil las necropsias. Entonces, o es muy difícil que el paciente se vaya a cirugía para poder saber nada más este punto de investigación. Y a veces quedan los casos como que sí cuando no fueron o viceversa. Nunca nos acabamos enterando que sí fue y el paciente nunca regresó con nosotros. Entonces, para términos fáciles y rápidos, yo diría que si existe un valor relacionado con su experiencia y la trayectoria que se van haciendo como radiólogos y tienen la oportunidad de poder elegir el contraste, váyanse por el contraste que mejor tengan experiencia. Si ya les están dando el contraste porque ustedes no pudieron decidir cómo es en la vía pública, en salud pública, pues se van a tener que hacer experiencia con ese contraste porque en muchas de las veces es gratis. Les voy a comentar, en hospitales como oncología, hospitales, por ejemplo, algunos de Sedena, en ocasiones las farmacéuticas otorgan por vías de licitación y por vías de convenios y de hacer patrocinios una X cantidad, por ejemplo, en este caso de contrastes, y son regalados. Uno no se va a poner a decir, no, es que el otro es mejor contraste que este, pues me lo están regalando, pues lo voy a ocupar. En el peor de los casos va a salir igual que el otro contraste y me empiezo a hacer experiencia. Pero si ya eso determina el costo del paciente que va a subir 3,000 pesos y lo paga el seguro de gastos médicos privado, pues a lo mejor ustedes tienen que justificar ese cambio de contraste. Entonces entran todas estas variables. No sé si pude profundizar un poco más con ese detalle, especialmente el contraste. Sí, bueno, creo que el punto básico es precisamente ese, ¿no? Dependemos mucho de la experiencia de quien interpreta y de quien realiza la tomografía, pero nada como hacer lo que uno sabe hacer y hacerlo bien, ¿no? A fin de cuentas. Claro, claro. Y No sé si haya por ahí alguna otra pregunta para el doctor Conde. Eh, Yo, bueno, una duda nada más, Doc. Hace unos años, creo que 2022, salió una guía de la Sociedad Radiológica o de Radiólogos en Ultrasonido, donde hablaba ya sobre una evaluación morfológica de los pólipos vesiculares para mandarlos a seguimiento o hacerlos de bajo riesgo, digamos. En estos casos,
en su experiencia, digamos, ¿a qué tamaño de pólipo le sugeriría seguimiento con ultrasonido o a qué tamaño lo mandaríamos a hacerle mejor una tomografía? Recordar algo muy importante que se los voy a leer textualmente como viene en el metaanálisis que ha sido el más grande. Me parece que fueron 5,000 pacientes que juntaron, todos a 10 años de evolución, todos demostraron cuáles eran cáncer de vesícula biliar, es decir, les dieron 10 años de seguimiento. Ha sido como el análisis más amplio que se ha hecho y a través de esto salió esta sugerencia que es para considerar el pólipo intraluminal, el engrosamiento de la base del pólipo usualmente tiene más de 1 centímetro de grosor, no movible con el cambio de posición, único, lobulado en la superficie y vascularidad interna en el modo Doppler. Entonces, esto fue lo único que ellos pudieron mencionar. Dicho de otra manera, mm, cualquier grosor de la pared que tuviera más de 1 centímetro de grosor debe de estar en sospecha de seguimiento al menos. Cualquier grosor que sea menos de 1 centímetro sería extremadamente difícil que nos estuviéramos, que estuviéramos viendo un cáncer de vesícula biliar. Las, las guías una de las cosas que me pareció muy interesante es que seguramente han visto que existen distintas inteligencias artificiales dirigidas para poder valorar el aspecto, por ejemplo, del tamaño, morfología, bordes, etcétera. Se ha hecho para nódulos tiroideos, tumores de testículo y también se ha hecho en este caso para tumores polipoides o poliposos o nodulares o engrosamientos de la vesícula biliar. Y ahí se encontraron con lo mismo, que cualquier engrosamiento mayor de 1 centímetro, nosotros al menos debemos de darle seguimiento al menos a los 6 meses, de menos. Entonces, también pueden pasarnos algunas cosas. Si vemos un tumor mayor, no sé, de 3 centímetros, un engrosamiento, que dices, un engrosamiento, pues ya es un tumor, 3 centímetros es muchísimo. A veces lo siguen dando como engrosamiento y dices, pero eso ya no es engrosamiento, eso es un tumor de la pared. Entonces, cualquier zona nodular, porque a veces no se puede diferenciar si está en la pared o si está dentro de la vesícula biliar y ya es tan grande que está comprimiendo, pero cualquier imagen que no se desplace, que no sea movible, que esté contactando a la pared y pierde interfase por ultrasonido o por tomografía o por resonancia mayor de 1 centímetro, debe de haber al menos un seguimiento a 6 meses de menos. Es como la recomendación que se hace a través también de otras guías. No sé si, al menos con esta característica, a mí me queda muy real. Te digo porque yo siendo residente, me acuerdo mucho que hasta los engrosamientos de 6 7 milímetros los teníamos que mencionar en la conclusión y tenemos que poner favor de regresar en 4 meses, 6 meses. Entonces, a mí se me quedó muy pegado eso y yo lo seguí buscando y tardó mucho tiempo en salir el metaanálisis que les menciono, que con mucho gusto el que me mande mensajes se lo comparto para que también lo lea de forma completa. Y lo que sí menciona, eso sí es un hecho. Mayor de 1,5 centímetros es forzosamente va a tomografía y resonancia. Esa sí es muy real, ¿no? Cualquier imagen nodular no desplazable y que aparte de todo le veamos Doppler en su interior, mayor de 1,5 centímetros, debemos hacerle tomografía o resonancia. Obviamente tomografía, porque es muy posible que con la pura tomografía podamos diferenciar, caracterizar y revisar las extensiones del tumor. Muy bien, muchas gracias. ¿Alguna pregunta más por ahí en el chat? No veo que haya ninguna otra pregunta. Agradecen su participación, doctor. Gran presentación, excelente charla. Y pues sí, la verdad, una garantía siempre el tenerlo como ponente. De nueva cuenta, le agradezco mucho pues la amabilidad y la disponibilidad que ha tenido con el Colegio de Radiología e Imagen del Estado de Guanajuato. Y pues ya sabe, como siempre, aquí es bienvenido, aquí tiene su casa. Muchísimas gracias, Ricardo. Gracias a todos los que estuvieron. Si también de la misma manera se está replicando el video en alguna otra parte, también con mucho gusto pueden mandar sus preguntas al correo o directamente seguramente con ustedes, Ricardo. Yo Sí, quedo claro. en las mejores de las intenciones de poder contestar todo
Y ya sabes, agradecido como siempre por la invitación, por el gran compañerismo. Ya llevamos un rato conociéndonos y pues sabiendo que es un éxito el colegio, el agremiado y saber que existen beneficios pues de formar hacer fortaleza como radiólogos, porque al final es complejo saber todo, debemos de seguir aprendiendo y en la mejor de las veces encontramos a alguien que nos ofrezca ayuda. Yo les ofrezco la ayuda en lo que sea necesario, en lo que sé que es oncología, algunas otras características, pero en el resto, pues obviamente vamos por el camino buscando gente que sepa siempre más que nosotros o que al menos intente ayudarnos, ¿no? Porque ese es el sentido. Y pues muchísimas gracias, Ricardo. Gracias a todos. Gracias, gracias a todos los participantes, a todos los que estuvieron conectados. Muchas gracias por participar con nosotros y estén al pendiente de los avisos para nuestra próxima sesión mensual del mes de mayo. Muchas gracias a todos, que pasen buenas noches, que descansen. Hasta luego. Buenas noches a todos.